Hola, hola, ¿qué tal amigo, mi amiga? Qué bueno estar contigo una vez más para juntos reflexionar en la palabra de Dios. Estamos en el libro de Isaías y hoy vamos a reflexionar en el capítulo 19. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y también a practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos, como ya mencioné, estudiando el libro de Isaías y estos últimos capítulos de estos últimos días que hemos estudiado son capítulos que hablan aquí del juicio de Dios contra las naciones, ¿verdad? Hemos, por ejemplo, en los últimos días, en el capítulo de ayer, por ejemplo, hablamos sobre la profecía contra Etiopía, su profecía contra Damasco, contra Israel, contra Moab. Y hoy vamos a reflexionar en un capítulo que habla de una profecía contra los egipcios o contra Egipto. El versículo 1, por ejemplo, empieza con una declaración que es muy común en los capítulos anteriores. Profecía sobre Egipto. Y entonces, en el versículo 1 dice que los ídolos de Egipto temblaran delante de Dios, del Dios verdadero, delante de Jehová. No hay cómo vencer con nuestras propias fuerzas. Los dioses de este mundo no pueden vencer al Dios verdadero. Él es el soberano sobre todos. El versículo 2 dice, levantaría egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Interesante porque ese es un versículo muy triste, ¿verdad? Muy triste. Es una descripción, queridos, una descripción bien precisa, exacta del tipo de desastre que a menudo significó la derrota de los egipcios. Si los egipcios hubieran permanecido unidos, ninguna nación en la antigüedad podría haberlos derrotado, porque al sur los egipcios estaban protegidos por las cataratas del Nilo. Al este y también al oeste estaban ahí las arenas del desierto, ¿verdad? Y al norte el mar. Entonces sus defensas naturales eran ideales. Sin embargo, los egipcios demostraron ser sus peores enemigos. El malestar, digamos, interno, la disensión resultaron en la ruina, en la debilidad de la nación. Y yo quedo pensando que muchas veces esto ocurre también en los hogares modernos, ¿no? El hogar donde debería ser el pedacito del cielo en la tierra, el lugar de protección para los hijos, protección para las damas. Muchas veces es el peor lugar del mundo, porque es en el hogar, en el contexto del hogar, que muchas veces suele pasar violencia, incomprensión, odio, persecución. Así que este capítulo 19 nos hace recordar de la importancia de vivir unidos y apoyarnos los unos a los otros dentro del contexto de la familia, del hogar. Sobre los egipcios, cuando ellos se volvieron los unos contra los otros, en varias partes del país, ¿no? Los reyes locales se levantaron y buscaron entonces asegurar la supremacía sobre sus vecinos. Pero el resultado fue anarquía, caos y a veces la conquista por un enemigo extranjero porque no había unidad entre ellos. Más tarde, los gobernantes egipcios contrataron incluso mercenarios extranjeros para protegerlos, pero no protegerlos de otros, sino que protegerlos de otros egipcios. Y como resultado, los griegos comenzaron entonces a influenciar los egipcios. Y en el año 525 antes de Cristo, ¿verdad? Cambises, rey de Persia, marchó contra Egipto y fue coronado como el primer faraón de la dinastía número 27. Los días de gloria, los días de independencia egipcia llegaron a su fin porque el pueblo no supo andar en unidad. Cuando estamos unidos, andamos más rápido. Cuando estamos unidos, vamos más lejos. Cuando estamos unidos, somos más fuertes. Así que vamos a buscar la unidad. Y la verdadera unidad está en el Señor, no en los dioses de este mundo. Los egipcios tenían muchos dioses y por eso no eran unidos. Dios es uno y Él nos puede unir en uno solo ideal, en una sola fe y en un solo bautismo.
Bueno, el versículo 3 que yo quisiera hacer hincapié también dice, el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré sus planes. Entonces consultarán a sus imágenes y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. ¿Sabe esta expresión, destruiré sus planes? Era el Dios que es soberano sobre todos. Y al confundir los egipcios, el Señor los humilló. Buscaron sus ídolos en busca de dirección, buscaron a sus ídolos en busca de sabiduría, pero el resultado fue solo confusión, necedad y apresuró la caída de la nación. Deberían haber buscado su sabiduría en Dios. Y ahí viene el versículo 14 que yo quiero mencionar también, donde dice, Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él, y extraviaron a Egipto y toda su obra, como tambalea el ebrio cuando vomita. Que fuerte estas palabras, ¿verdad? Literalmente acá este espíritu de vértigo es un espíritu oscilante, es decir, de incertidumbre, no de sabiduría. Toda la sabiduría viene de Dios. Entonces los líderes de Egipto se volvieron tontos, estaban en un estado de completa confusión porque anduvieron lejos del Señor. Su maldad, su confusión no provenían de Dios, sino de negarse a caminar en los caminos divinos. Entonces, en su inseguridad, en su vacilación, se transformaron como borrachos tambaleantes, como menciona acá, ¿verdad? Ahora, es interesante que después del versículo 16 cambia todo. Es un otro capítulo después del versículo 16. Hay un antes y un después. Incluso el versículo 16 empieza con la expresión aquel día. Parece que Dios envió un mensaje fuerte y ellos aceptaron. Y el versículo 16 dice aquel día. Esta expresión aparece 6 veces en el capítulo. En el versículo 16, en el versículo 18, en el versículo 19, en el versículo 21, en el versículo 23 y en el versículo 24. Aquel día parece ser una expresión típica de los profetas sobre el tiempo en que Dios se revela a las naciones, el tiempo en que Dios establece su reino mesiánico. La profecía, por lo tanto, da un giro sorprendente desde el versículo 16. Egipto experimentará liberación, sanidad. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Y sería enviado incluso un poderoso Salvador para liberarlo, para que conozca a Jehová. El versículo 19, por ejemplo, dice el versículo 19 dice, en aquel tiempo habrá un altar para Jehová. O sea, el resto levantaría un altar para adorar el verdadero Dios. Toda la continuación del capítulo, desde el versículo 19, es una profecía condicional del tiempo, cuando de acuerdo con el plan original de Dios para la evangelización del mundo, los egipcios reconocen el verdadero Dios y lo sirven como lo hizo el pueblo hebreo. El versículo 20, mira, qué lindo el versículo 20, dice la palabra del Señor en el medio del versículo. Clamaron a Jehová a causa de sus opresores, y él le enviará un Salvador y defensor que los libre. Jehová se dará a conocer a Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Qué lindo. El versículo, después si tú miras el versículo 24, llama, que es el último versículo, 25, perdón, dice, Egipto, pueblo mío, Asiria, obra de mis manos, Israel, mi heredad. Los israelitas llegaron a considerarse el pueblo exclusivo del Señor. Olvidaron que Él es Dios de toda la tierra y que Él quiere que todas las naciones estén saludables. Isaías muestra entonces al pueblo de Israel las oportunidades y responsabilidades. Llegaría el momento en que la pagana Siria, así como Egipto, conocerían a Dios. ¿Y por qué esto está aquí? ¿Sabe por qué, queridos? Porque Dios quiere que todos alcancen la salvación. Ezequiel, por ejemplo, el capítulo 18, versículo 23, dice, ¿acaso quiero que la muerte del impío? No, dice el Señor, no, no. No vivirá el impío si se aparta de sus malos caminos. Y segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 3 y el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos atiende por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Querido amigo, yo quisiera terminar ahora leyendo para ti
los versículos 20 al 22 una vez más. El versículo 20 dice, clamarán a Jehová, y Él les enviará un Salvador, un defensor que los libre. Querido amigo, no importa cuál es tu problema, si anduvo lejos del Señor, si tu familia estaba desunida, los pecados que has cometido, no importa. Lo que importa es si tú tomas la decisión de clamar al Señor, como el Egipto lo hizo en algún momento de su historia. Y dice, Jehová se dará a conocer a Egipto. Dios está dispuesto a se dar a conocer a ti, a ayudarte, a guiarte, a llevarte para un lugar mejor. Y así como Él dijo a Egipto, pueblo mío, Él dice, Evandro, hijo mío, José, hijo mío, Karina, hija mía, Dios te llama por tu nombre, te conoce, sabe de tus luchas, de tus dificultades y te puedes ayudar. Vamos a confiar en Él, vamos a entregar nuestra vida en las manos de este Dios maravilloso que puede nos ayudar. Él dice aquí, la última frase que quiero mencionar, ellos se convirtieron a Jehová y Él les será clemente y los sanará. ¡Wow! Espectacular. Dios es clemente y sana nuestras enfermedades espirituales y físicas también. Y yo quisiera orar por ti, por este motivo ahora. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre porque tenemos esta certeza, esta seguridad en tu palabra, de que cuando clamamos, tú sana nuestras enfermedades. Cuando clamamos, tú nos libera. Cuando clamamos, tú nos transforma. Por eso entregamos en tus manos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras luchas, para que tú nos puedas ayudar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Fue bueno estar contigo. Mañana nos vemos para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.